¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este espacio que siempre definimos como un lugar para abordar otros temas que tal vez están fuera de la contingencia dura, pero tal vez ese es el tema más urgente que estamos enfrentando como humanidad, que es la crisis climática y ecológica. Y por eso en el día de hoy tenemos el último libro también de la editorial La Pollera, que siempre destacamos porque hacen un trabajo de divulgación científica, pero de una forma también bien cercana, que se puede apreciar de forma bastante simple, pero que no por eso no nos debe dejar de impactar, porque acá hay temas muy interesantes que revisar y por eso vamos a conversar con la autora de Punto de Inflexión, Pamela Po, a quien saludamos y le agradecemos este contacto. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pamela, gracias por atender nuestro llamado. Bueno, tú eres politóloga, pero te has dedicado, sobre todo en el último tiempo, a investigar los efectos de la crisis climática y también a hacer una reflexión, ¿no?, de cómo podemos enfrentar esta situación que no tiene como punto de retorno. Eso es lo primero y eso es lo que tú redactas o más bien explicas de una forma bien clara, bien punzante también en las primeras páginas de tu libro, como explícanos en qué momento estamos y por qué es tan urgente hacernos cargo de la situación que estamos enfrentando. Bueno, en estos momentos estamos con la elevación de la temperatura y hay que decir que las personas cuando nos enfermamos con un solo grado más tenemos fiebre. Es un poco eso lo que le está pasando al planeta de manera muy simple. Y con un grado más de temperatura, que ya lo tenemos, 1,2 grados, están ocurriendo estragos, digamos, en todo el planeta, dado que se eleva la temperatura por la cantidad de emisiones o combustibles fósiles que se queman, y esto impulsa, digamos, que el carbono entre a nuestra atmósfera y produzca este efecto invernadero, pero intensificado. Entonces, naturalmente, la Tierra no puede, digamos, refrigerarse como lo hacía hasta hace unos, digamos, años atrás. Entonces estamos en un punto bastante complicado porque eso requiere que los países disminuyan en la utilización de combustibles fósiles y lamentablemente nuestra sociedad prácticamente todo lo que hace lo hace con ellos. Sí, además tú das cuenta de toda una revisión bibliográfica donde ya este tema se comienza a plantear en los años 60, hay un efecto de los procesos de industrialización que hemos tenido como humanidad que claro, ha dado ciertos avances, pero nunca con el foco puesto en la naturaleza, sino como bien antropocéntrico, podríamos decir, toda la forma en que hemos crecido. Pero tú dices que una opción es esta transformación socioecológica. ¿Cómo podemos entender ese concepto? Necesitamos transitar a otro tipo de modelos de desarrollo, de cómo la sociedad está haciendo las cosas. Porque hoy en día se impulsa un recambio tecnológico, ¿cierto?, a través del uso de las energías renovables, por ejemplo, pero para que ese recambio tecnológico funcione, requiere también que nuestras sociedades hagan las cosas de otra forma. Si el norte global, por ejemplo, que son los países más desarrollados, siguen consumiendo al mismo nivel que lo hacen hoy en día, lamentablemente el recambio tecnológico no va a servir. No, esto no es un problema que, dada la complejidad que tiene el problema, no es una sola solución. Tenemos que apuntar a distintas y diversificadas soluciones. Entonces, en ese sentido es cuando necesitamos que todos y todas, ¿cierto?, seamos parte de la solución. Y eso implica por transformar, digamos, nuestras formas de consumir, nuestras maneras de, en el fondo, la utilización de la energía, de nuestros sistemas alimentarios. Entonces necesitamos transformar, ¿cierto?, desde nuestras sociedades, pero también apoyados y apuntalados, digamos, por los propios ecosistemas que son los que nos dan el soporte de vida y que sostienen, en este caso, la nuestra. Sí, y ya vamos a entrar en algunos ejemplos que tú pones, sobre todo en cuanto a la alimentación, a cómo cambiar ciertas lógicas de consumo fundamentalmente, pero quiero llevarte a esta etapa que estamos experimentando ahora, que tú dices que también, ojo con la ecoansiedad, que es el consumo excesivo de los efectos que estamos viviendo de la crisis climática. Bueno, acá obviamente nosotros que estamos en las noticias, te digo que a diario estamos dando cuenta de inundaciones, de olas de calor, de sequía, de esos efectos que nadie puede desconocer. Pero es como cuando uno dice, no basta con preocuparse, sino con ocuparse un poco, lo que tú reflexionas en cuanto a como que se genere solamente una ansiedad, pero no una acción. Absolutamente, o sea, la ecoansiedad igual es algo que es nuevo, es una sensación, ¿cierto?, de, como tú bien dices, de informarnos permanentemente de muchísimos desastres. Las redes sociales además acercan
instantáneamente, digamos, lo que está ocurriendo, y eso nos genera, digamos, esa ansiedad de que el problema es muy grande y que uno como persona puede hacer muy poco o nada prácticamente para solucionarlo. Y yo creo que está bien pasar por ese proceso, digamos, pero no nos podemos quedar en el proceso, sino que tenemos que ver cómo hacemos, digamos, y transformamos el miedo en algo que sea realmente un aporte. Yo creo que cuando las personas, ¿cierto?, la ciudadanía logra integrar el problema y decir, bueno, yo desde mi propio espacio puedo hacer cosas, ayuda finalmente a que todos empujemos. Esto es como un cardumen de peces. Si todos empujamos hacia el mismo lado, vamos hacia el mismo lado, digamos, podemos generar transformaciones. Y yo creo que la sociedad en muchas partes, yo creo que también hay que empezar a mostrar eso. Si bien el problema es muy grande, en muchas partes hay muchas personas que están haciendo, digamos, procesos de transformación socioecológica, en la cual salieron, digamos, del espacio ansioso y en el fondo se pusieron a hacer cosas que transformen también nuestra propia realidad. Sí, y además también tú invitas aquello en tu libro, claro, con datos que son súper decidores, como decir que hay 100 empresas que son de las que más contaminan, que es la contaminación prácticamente del 70% de lo que se produce año a año, pero que más allá de ese dato, de lo claro que, o lo que ocurre con Estados Unidos, con China, bueno, también en algún momento la Unión Europea, que son los mayores contaminantes, tú dices, hay ciertas acciones como súper sencillas, que incluso tienen que ver con cosas como nuestra alimentación. Cuéntanos un poquito de esos ejemplos y otros que tal vez son un poco más ya debatibles como país, como por ejemplo que nosotros también podamos comprar energía limpia, más allá que seamos tal vez no una gran minera o una empresa que sí pueda acceder a distintas fuentes de energía. ¿Cuáles son esas acciones a diario, como que pueden ser muy simples, pero como bien importantes? O sea, yo creo que uno tiene que evaluar su espacio individual, ¿cierto? De qué es lo que yo puedo hacer en mi cotidiano y también en los espacios colectivos y en el cotidiano podemos, por ejemplo, si bien no todo el mundo accede, digamos, a ser vegano, vegetariano, etcétera, ya es la disminución, digamos, del consumo de carne, que la carne emite mucho metano y el metano es un gas de efecto invernadero muy importante y que acelera muy rápido, digamos, el cambio climático. Entonces, el hecho de disminuir el consumo de carne ya es un aporte muy importante. Y como decía, esta cosa del cardumen, o sea, si todas las personas, ¿cierto?, disminuyen, estamos disminuyendo también emisiones y tenemos un impacto efectivo, digamos, a través de nuestras dietas. Por otro lado, evitar el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos también es algo que tenemos que ser conscientes, ¿cierto? Se bota una cantidad de alimentos impresionante y eso también genera emisiones. El tema del transporte, cómo nos podemos transportar, ojalá, ¿cierto?, pensar las ciudades desde una infraestructura verde que permita, ojalá, no tener que estarnos trasladando. De hecho, en pandemia logramos una cantidad de teletrabajo importante que lamentablemente se perdió y se retrocedió mucho con respecto a eso. Entonces, podemos desde nuestro cotidiano también tomar decisiones que nos lleven, digamos, por una parte, a mejorar calidad de vida y también, ¿cierto?, integrar soluciones que tienen que ver con la crisis climática y ecológica. Entre esas también el tema de la ropa, o sea, pensar que cada vez que nos colocamos una pieza de ropa de poliéster nos estamos colocando plástico encima. Entonces tenemos que buscar, digamos, mejores formas de convivir, ¿cierto?, con el problema a través, digamos, de las decisiones personales y obviamente también las colectivas, que son siempre tratar de agruparnos para poder generar, por ejemplo, soberanía alimentaria, energía ciudadana, que implica, digamos, tener sistemas energéticos solares, ¿cierto?, de pequeña escala, que nos den ciertas autonomías y ahí interpelar un poco al Estado también, a nuestros hacedores de política, porque creo que han dado pocos espacios, digamos, para que la ciudadanía también sea un pilar, digamos, en estos elementos que yo mencioné. Claro, y tú lo explicas bien, hay algunas acciones individuales que podemos tomar, pero no nos salvamos si no lo hacemos de forma comunitaria, si no entendemos la trascendencia de aquello y tú dices tal vez volver a esos intercambios, a las producciones más pequeñas y unirte con los vecinos y ahí de alguna forma ir desarrollando como estos espacios casi prácticamente de supervivencia, podríamos decir, ante una situación tan difícil y que ya no nos da mucho más tiempo, pero aquí hay una reflexión, una investigación y buenas ideas que queremos destacar, así que muchas gracias por el tiempo, Pamela, que estés muy bien. Muchas gracias también, que tengan buena tarde.
Ahí está entonces, punto de inflexión, crisis climática y ecología, es un ensayo, una invitación también a entender lo que estamos enfrentando como humanidad, así que los dejamos también invitados pronto a una nueva conversación. Que estén muy bien.